La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Fer, María. Soy Ana desde Barcelona y ya soy mecenas. Me hice mecenas porque hace muchos meses que sentía dentro esa ilusión de poder ayudaros y daros las gracias por crear este espacio tan bonito y sentirme parte de la resistencia. Es una cita que no me pierdo nunca, un sitio donde me llenáis ese espíritu crítico que me sale muy de dentro. Además, todo se plantea desde el sosiego, el análisis y sin nada de crispación. Me siento muy identificada con vuestra mirada, con lo que podría ser el mundo, lo que nos gustaría que fuera, y me hacéis sentir que no estoy sola, que aún hay esperanza. Así que un abrazo muy fuerte a vosotros y a toda la comunidad cafetera. Chao. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The COVID-19 pandemic affects everyone, everywhere. But it affects different groups of people differently. Early data indicates that the mortality rates from COVID-19 may be higher for men. But the pandemic is having devastating social and economic consequences for women and girls. I just spoke with the president of Russia, Vladimir Putin, and the king of Saudi Arabia, King Salman. And we had a big talk as to oil production. Pero señorías, únicamente en España, al menos entre los grandes países, el virus ha abierto una cuarta crisis, que es la crisis política. Y no lo digo yo, lo constatan cabeceras prestigiosas como por ejemplo el Financial Times a lo largo de esta última semana. En un artículo reciente, este diario económico se extrañaba de que mientras en todos los países la pandemia ha servido para minimizar las rivalidades políticas, en España está sirviendo para enconar la confrontación política. Nos gusta creer que nadie está en un despacho pensando en cómo aprovecharse o perjudicar a la gente durante esta crisis. Aquí todo el mundo quiere acertar, más allá de sus capacidades para poder hacerlo. Y el cuarto, seremos tan críticos como constructivos. Y eso no te hace menos puro. Traer aquí hoy una reflexión de un premio Nobel de José Saramago. Calma, dijo el médico. En una epidemia no hay culpables, todos son víctimas. Y al hilo de esta reflexión, que creo que es muy oportuna, todos somos víctimas de esta situación, quiero decir que no entendemos desde mi grupo, no entendemos que seamos el único país sin unidad en la política, el único país de todos los que sufren la epidemia sin unidad en la política, a pesar de vivir una catástrofe inmensa de rango histórico. Una cosa es intentar contener la expansión de la pandemia y otra muy diferente es confinar la democracia, las libertades constitucionales e incluso las legítimas críticas de la oposición, los medios de comunicación o los propios ciudadanos en las redes sociales. Por encima de la lealtad al Gobierno siempre estará nuestra lealtad a los españoles. Certeza, que la gente está en su casa sufriendo, que la gente quiere salir a la calle, que hace buen día. Certezas, se necesitan certezas. Un gobierno, certezas.
Presentes 43 más 306 votos emitidos telemáticamente, sí 34 más 236 votos emitidos telemáticamente, no 7 más 47 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 2 más 23 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más en este viernes festivo para una buena parte del país. En todo caso, como estamos todos confinados, no es que altere mucho la vida cotidiana, la vida diaria, pero ya sabemos que, bueno, hay gente todavía que dentro de esta situación tan excepcional tiene hoy el día libre, a pesar de que hay gente que tiene que trabajar en estos días. Así que, bueno, un merecido descanso para todas esas personas que están haciendo posible que esta situación de confinamiento se mantenga dentro de unos márgenes de organización razonable, y hoy también les toca descansar a ellos, o aparte de ellos por lo menos. Bueno, un saludo muy especial a todos los que os incorporáis a esta hora. Buenos días, Pedro. Buenos días, Pedro Quintana, Manuel Aguilar, Edi Muscus, Ángel, Mamen Paez, Euridice, María Elena, Nativo, Endica, enfermero, buenos días, enfermero Salesa, Edu Torres. Bueno, un saludo muy especial, muchas gracias por formar parte, por incorporaros a esta gran mesa de la cafetera que colocamos aquí en el bosque de Sherwood. Hoy vamos a utilizar un hashtag, #LaCafetera Uníos. Es una reclamación, #LaCafetera Uníos. Es una reclamación porque ayer asistimos a una sesión en el Congreso de los Diputados, a un debate parlamentario, de nuevo muy hostil, muy polarizado, lleno de mezquindad, y nos parece extraordinariamente preocupante. Ni siquiera una pandemia de impacto global que tiene a 2/3 de la humanidad confinadas, ni siquiera una pandemia como esta es capaz de provocar un mínimo espacio de reflexión en la derecha, que ayer se lanzaron al griterío, al insulto, en una sesión parlamentaria absolutamente bochornosa. Bueno, hoy portada en los periódicos, eso sí, la prensa muy conservadora en España, mayoritariamente, lo que refleja, lo que destaca es que Sánchez se quedó solo, en lugar de destacar el espectáculo tan lamentable, tan bochornoso, por cierto, tan atípico, tan único en España respecto a otros países. Se está produciendo una gran concertación en todo el mundo, pero fijaos, el propio Pedro Sánchez decía ayer: la prensa internacional destaca la rivalidad política en España. Es un fenómeno anómalo, no voy a decir único en España, porque hay otros lugares donde hay un gran enfrentamiento, pero es anómalo. Pero, señorías, únicamente en España, al menos entre los grandes países, el virus ha abierto una cuarta crisis, que es la crisis política. Y no lo digo yo, lo constatan cabeceras prestigiosas como, por ejemplo, el Financial Times a lo largo de esta última semana. En un artículo reciente, este diario económico se extrañaba de que, mientras en todos los países la pandemia ha servido para minimizar las rivalidades políticas, en España está sirviendo para enconar la confrontación política. Esta semana, por ejemplo, escuchábamos al líder de Portugal, conservador, en la oposición, hacer un discurso emotivo, deseándole suerte y acierto al primer ministro António Costa, porque su suerte y su acierto, decía el líder de la oposición, serían los de todo Portugal. También escuchábamos al nuevo líder laborista británico, apenas elegido, ponerse incondicionalmente al lado del gobierno británico conservador de Boris Johnson, a quien aprovecho, por cierto, para desearle una curación rápida y completa. Somos, antes que nosotros, los representantes de todos los españoles. Piensen lo que piensen. Por eso les pido humildad y lealtad. Ese espíritu, humildad y lealtad pedía Pedro Sánchez. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Ayer seguiste el debate parlamentario y esta soledad que dicen, con la que etiquetan los periódicos a Pedro Sánchez, también retrata algo más.
Bueno, sí, podríamos hacer el análisis a la inversa, y es que dejarle solo a este gobierno pueda decir más de la oposición que del gobierno, una oposición que no es capaz ni siquiera en estos momentos de tender la mano y de dejar a un lado, ¿no?, el rédito político y de pensar más en el bienestar social y en el bienestar general que en cuestiones partidistas. Almohadilla, la cafetera, uníos, es el hashtag del programa con el que vamos a comentar el programa. Hay una convulsión en la fuerza. Hoy ha ocurrido algo verdaderamente extraordinario, un fenómeno muy singular, algo que impacta en el reactor nuclear de la derecha. Es que ¿qué estará tramando? Yo estoy muy impactado. Solo digo que, a ver, casi le ha implosionado la cabeza esta mañana. Me ha implosionado la cabeza porque cuando veáis el tuit que ha publicado Rocío Monasterio, es una de las representantes de la extrema derecha en España. Rocío Monasterio ha publicado un Twitter. Normalmente no nos hacemos ecos de las cosas que dice la extrema derecha, porque a veces caminan por la senda de la iluminación y es mejor dejar que la recorran en solitario. Pero en este caso es verdaderamente inquietante, porque Rocío Monasterio ha publicado un tuit diciendo lo siguiente: que alguien del Partido Popular salga a reprocharle la falta de anticipación a Sánchez es un insulto. Quizás se han olvidado de que gobiernan en la Comunidad de Madrid con competencias de sanidad para comprar material, limitar eventos multitudinarios e incluso confinar poblaciones, ha dicho Rocío Monasterio, señalando directamente al Partido Popular, a sus aliados de gobierno en la Comunidad de Madrid, señalándoles por la falta de previsión ante la crisis del coronavirus. Por cierto, lo duro es que algo debe estar tramando, porque es una anomalía, porque tiene toda la razón en lo que está diciendo. Quien tiene las transferencias de sanidad son las comunidades autónomas y, por lo tanto, que la Comunidad de Madrid reproche al gobierno la falta de previsión cuando era su responsabilidad, cuando tenía que haber comprado, haber invertido las transferencias, para eso tiene el presupuesto transferido, pues es un insulto a la inteligencia. Pero que ella lo ponga en evidencia nos llama mucho la atención. ¿Cómo será que ha provocado tal convulsión en la fuerza que de pronto entre los comentarios, no sé si merece más la pena el tuit de Rocío Monasterio o los comentarios que figuran abajo, que son del estilo de vendida roja comunista, para que os hagáis una idea de cómo está el nivel de esto? Yo lo que me pregunto es qué está tramando Rocío Monasterio cuando lanza semejante ataque a sus socios de gobierno de la derecha, del Partido Popular, y les lanza semejante señalamiento público en las redes sociales y ha desaparecido. Esto lo ha publicado hace algunas horas y no ha vuelto a decir nada más. Algo está tramando. Esto no puede ser este ejercicio de racionalidad no puede ser natural. Pero en efecto lo que sí se instala es la idea de que da la impresión de que solamente están tratando de sacar rédito electoral de una situación verdaderamente grave, verdaderamente siniestra, de una situación que ha puesto, insistimos, a 2/3 de la humanidad, los ha dejado confinados. Así que hay mucha preocupación, no solamente por lo que se refiere en materia de salud, por lo que se refiere en materia sanitaria, el golpe tan brutal que representa para todos los sistemas sanitarios globales, para la moral también de los ciudadanos que están asistiendo a unas imágenes verdaderamente terribles, a familiares a los que no podemos siquiera despedir. Bueno, una situación, como sabéis, altamente telúrica para la ciudadanía, para el concepto de sociedad que tenemos. Y mientras tanto, lo que sí observamos también es que en el debate político se coloca el foco sobre la situación económica. Vamos a ver las portadas de los periódicos, porque más allá de los reproches políticos y de la utilización que se hace de las portadas como órganos de propaganda de los partidos, sí que hay un hecho que viene destacado hoy en las portadas. La Unión Europea ha alcanzado un pacto para desbloquear ayudas por 500.000 millones de euros. Eso es, el acceso al Fondo de Rescate Sanitario será sin condiciones, tal y como pedía España e Italia, pero no así el resto de los créditos previstos. En todo caso, es una línea de financiación, no tiene precedentes, es un intento de la Unión Europea por mantener un mínimo el espíritu europeísta de trabajo común, y que lanzan esta medida para tratar de paliar el impacto de la crisis económica del coronavirus. Y mucha preocupación, se van anunciando medidas, por ejemplo, contra la precariedad en el empleo de los enfermeros, del personal sanitario, que está luchando con escasez de medios, pero también en una situación laboral muy difícil, histórica. Y ayer, desde el gobierno, defendían abrir un campo de batalla precisamente contra la precariedad. Esta es otra enseñanza para cuando esto acabe.
No podemos seguir manteniendo este nivel de precariedad que asola a todos los sectores, incluso aquellos que heroicamente se juegan la vida en la primera línea de los hospitales. No se puede consentir que un enfermero o que una médica enlacen contratos de semanas sin tener una seguridad y estabilidad que les permita realizar bien su trabajo. Determina nuestra incapacidad para contener la hemorragia de la destrucción de empleo en las crisis, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, no tan expuestos a la lacra de la precariedad. Una batalla contra la precariedad, pero también contra la austeridad, porque hay un hecho que a nadie se le escapa, que impacta directamente en la manera en la que hemos podido combatir la expansión del coronavirus. Los recortes sistemáticos, las políticas de austeridad, recortes sistemáticos en el sistema sanitario, es evidente que tiene consecuencias. La bajada indiscriminada de impuestos fue un dardo a lo público, como defendía ayer la ministra de Trabajo. Y respuestas que ya en el pasado no funcionaron, tampoco van a funcionar en este nuevo escenario. La bajada indiscriminada de impuestos fue entonces un dardo en el corazón de nuestro bien más preciado, lo público. ¿Qué nos trajeron las políticas fiscales regresivas? El desmantelamiento de la sanidad pública, el abandono de la ciencia y un sistema de protección exiguo y debilitado, justo cuando más falta nos hacía. La austeridad tampoco nos sirve. Es la peor respuesta posible, de hecho. Así que la austeridad tiene consecuencias. La austeridad, la precarización del personal que trabaja en el sector sanitario, la precarización de las instalaciones, de los servicios, tiene consecuencias. Y por lo menos algo nos decía Iñaki Gabilondo ayer cuando hablábamos aquí en el programa. ¿Qué lecciones extraeremos? ¿Podremos extraer de esto que está ocurriendo, de esta pandemia? ¿Aprenderemos algo? Porque una cosa que sí que ha evidenciado, y parece que a nadie se le escape ya, no sé si nos durará mucho la lección aprendida, pero lo que sí que sabemos es que el Estado tiene que ser social, que hay determinado tipo de elementos como los servicios públicos que deberían estar por delante de la disputa ideológica, que la sociedad tiene que defender, y además esto tiene que defender el modelo que tiene, el modelo público, y esto tiene que ser compartido por todos sin la mínima discusión, porque hay algunos elementos que están fuera, que están más allá de la ideología, que son, como decía Iñaki Gabilondo, preideológicos. Es que alguien cree que determinados servicios sociales tienen que estar dentro de la disputa política. Es que alguien piensa que si hubiéramos tenido ahora un modelo basado exclusivamente en lo privado, habríamos podido defendernos de la expansión del coronavirus, como lo estamos haciendo, con todas las dificultades con las que ya lo estamos haciendo. Pero habéis visto cómo se han ido cumpliendo los vaticinios que dábamos en la cafetera. ¿Qué ha hecho el sistema privado? Escurrir la responsabilidad, ponerse de espaldas, dar la espalda a la reacción. Y bueno, desde ahora mismo, desde el Ministerio de Economía, anuncian medidas para colectivos vulnerables. El primer grupo de medidas están dirigidas a las familias y a los colectivos más vulnerables. En primer lugar, suspendiendo los desahucios por impago del alquiler en la vivienda habitual en colectivos vulnerables sin alternativa habitacional durante un periodo máximo de 6 meses. Además, se acuerda la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los 2 meses siguientes a la finalización del estado de alarma por un periodo también de 6 meses. También una moratoria del pago de la renta arrendaticia, manteniendo un adecuado equilibrio entre los intereses de propietarios e inquilinos. Un paquete de medidas que anunciaba Calviño detallando cómo se va a tratar de paliar el efecto de esta crisis económica y de este frenazo en la actividad para numerosos colectivos que son muy vulnerables. Bueno, es que desde la OIT, desde la Organización Internacional del Trabajo, se nos anuncian consecuencias económicas devastadoras para el empleo, pero se han olvidado de algo sobre lo que queremos poner el foco aquí en el programa, porque en efecto se ha mirado a colectivos que tienen digamos, dificultades para afrontar esta crisis, pero se han olvidado, por ejemplo, del espacio del sector cultural.
Fijaos, la Unión de Actores ha impulsado una huelga creativa y cultural en las redes sociales, un parón que arrancó ayer a las 12 de la noche, que termina mañana, el día 10 y 11, se va a mantener en protesta por la manera, es una huelga en la manera en la que el gobierno ha dejado la cultura de lado. Nos dicen algunos actores que esta es una situación extraordinariamente difícil, con un impacto brutal para la profesión. Hay mucha gente que vive prácticamente al día y no hay una sola línea de ayuda, de apoyo al sector cultural. Acusa al ministro de Cultura de crispar los ánimos. Los actores han promovido este apagón cultural, están exigiendo medidas efectivas y la Unión de Actores ha propuesto esta huelga de 48 horas los días 10 y 11 de abril, porque cuando le preguntaron al ministro de Trabajo si iba a haber alguna línea de ayuda para todas estas personas, que son centenares de personas involucradas en el mundo de la cultura desde diferentes espacios. Está el mundo de los actores, los directores, la creación, pero hay otros espacios culturales que también se ven muy afectados, que viven prácticamente al día y para los que no se ha buscado una respuesta. Y ¿sabéis lo que contestó el ministro de Cultura? Lo primero es la salud y después la cultura. Esto es además de una muy mala aproximación a un problema real que tiene un colectivo entero, lo que se está olvidando el Ministerio de Salud. Hay otros países que han hecho líneas de apoyo y de sustento precisamente para el sector cultural, pero de lo que se está olvidando el Ministerio es de que la cultura se ha convertido, especialmente en estos días, en una herramienta fundamental para afrontar la soledad. Lo estáis viendo y lo estáis comprobando por vosotros mismos. Así que nos parece muy... Bueno, como estamos en todo caso en estas 48 horas decretadas de parón cultural, sí que tendremos la oportunidad la semana que viene de hablar con Juan Echanove. Ayer le pedimos que estuviera hoy para explicarnos esto y nos dijo que iba a respetar la huelga, pero que la semana que viene podríamos conversar con él, porque sí que queremos colocar esto al foco y nos parece que una etiqueta, una bandera que el gobierno debería enarbolar en un momento como este es que además hay que defender la cultura, que la cultura no puede ser un elemento secundario en esta crisis. Bien, pues dado esta fotografía, hoy este asunto está en las páginas de los periódicos, lo vemos, pero ayer también en el Congreso de los Diputados hubo reproches para la dureza de la oposición. Fijaos que hasta el propio Gabriel Rufián decía: el gobierno merece una oposición dura, pero tiene que ser constructiva, decía. Nos gusta creer que nadie está en un despacho pensando en cómo aprovecharse o perjudicar a la gente durante esta crisis. Aquí todo el mundo quiere acertar, más allá de sus capacidades para poder hacerlo. Y el cuarto, seremos tan críticos como constructivos. Y eso no te hace menos puro, te hace más útil. Este gobierno merece una oposición dura pero constructiva y nosotros estamos dispuestos a serlo. Un llamamiento a la unidad en la que coincidía también el gobierno. Decía: ofrecemos unidad y lealtad a las fuerzas parlamentarias. Efectivamente necesitamos esa unidad en torno a la reconstrucción y al relanzamiento de la economía española y la política social a partir de que pasemos esta pandemia. Eso tendremos que hacerlo a nivel europeo, tendremos que hacerlo también a nivel nacional y en ese sentido lo que hago es tender la mano y pedir lo mismo que puedo ofrecer, que es unidad y lealtad. Eso decía Pedro Sánchez, que destacaba también cómo los medios de comunicación internacionales están poniendo precisamente énfasis en la oposición tan mezquina que están haciendo al gobierno en una situación tan extremadamente delicada como esta. Pero, señorías, únicamente en España, al menos entre los grandes países, el virus ha abierto una cuarta crisis, que es la crisis política. Y no lo digo yo,
lo constatan cabeceras prestigiosas como, por ejemplo, el Financial Times. Y no es una crisis menor, es una crisis que impacta directamente en la convivencia. Pero es que fijaos el tipo de oposición, para los oyentes que estéis escuchando desde el exterior, el tipo de oposición que está haciendo la derecha en España. Pablo Casado, líder del Partido Popular, la derecha española, acusa al presidente del gobierno de confinar la democracia. No importa que haya 2/3 de la humanidad que estén confinados en este momento para luchar contra el coronavirus. Para él es el presidente del gobierno español quien está ejecutando esta operación de confinamiento de la democracia. Una cosa es intentar contener la expansión de la pandemia y otra muy diferente es confinar la democracia, las libertades constitucionales e incluso las legítimas críticas de la oposición, los medios de comunicación o los propios ciudadanos en las redes sociales. Por encima de la lealtad al Gobierno siempre estará nuestra lealtad a los españoles. La lealtad a los españoles. Pero es que fijaros, otro partido político. Carlos García, de Navarra Suma, pidió certezas al Gobierno. Dice, es que la gente quiere salir de casa. Quiere hacer la Semana Santa. Navarra Suma, que es un partido de corte ultraconservador, pero se expresaba en estos términos. Nos da una idea de las manos que están frente al Gobierno. Hoy, Jueves Santo, la gente tiene que estar en la playa, en las procesiones, en el campo, en el pueblo, donde le diera la gana, haciendo deporte. Están en casa, todos en casa, recluidos en casa. Y todo lo que les da el Gobierno son unas ruedas de prensa interminables para decir que gastamos menos queroseno, que ahora apostamos menos. Eso es todo lo que se puede ofrecer a los españoles que están en su casa. Eso, que los niños se lavan más las manos, eso es todo lo que podemos ofrecer. Y certidumbre, y qué va a ser de su futuro, y qué va a pasar el día que se abran las puertas, y qué pasa con los escolares, y si se va a acabar el curso o no se va a acabar, y cuándo se va a acabar, y no hoy si se acaba, mañana nos volvemos a reunir, pasado nos dejamos de reunir. Certeza, que la gente está en su casa sufriendo, que la gente quiere salir a la calle, que hace buen día. Este es el nivel de cuñadismo que se ha instalado en la oposición política en España cuando se está afrontando la mayor crisis, la mayor pandemia global sanitaria que hemos conocido en los últimos 100 años. Bueno, pues en Navarra Suma dice que la gente lo que quiere es salir de casa. Así que paren el mundo, que este señor quiere ir a una procesión. Y mientras tanto, decían desde el Gobierno que están trabajando en el ingreso mínimo vital, porque además de las medidas económicas, aunque el representante de Navarra Suma no estuviera escuchando en ese momento, pero sí que se están proponiendo medidas, colocando medidas sobre la mesa para el día después. ¿Cómo va esta sociedad a reaccionar con un mercado laboral en desplome, con una situación laboral precarizada y con una crisis económica que se nos vaticina de alto nivel? Pues están planificando el ingreso, decía el Gobierno. Ingreso mínimo vital. Yo creo que antes, por seguir un poco el hilo de alguna reflexión que hacían algún grupo parlamentario, el señor Rufián, por ejemplo, el señor Echenique también, pues es evidente que tenemos que cambiar políticas públicas, es evidente que tenemos que redefinir en este cambio de paradigma políticas públicas, y una de ellas, pues lógicamente, es la renta básica o el ingreso mínimo vital. Y está la vicepresidencia precisamente segunda de Políticas Sociales y Agenda 2030, también el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y otros ministerios, la ministra de Hacienda, por ejemplo, y portavoz, pues trabajando en que podamos poner cuanto antes en marcha ese ingreso mínimo vital. Bueno, así que son algunas de las situaciones que nos dejó ayer la sesión parlamentaria, María. Sí, yo creo que además esto va a quedar para la historia. Decisiones que esperemos que cuando se mire esto desde lejos, más de algunos se arrepientan, ¿no? Como por ejemplo la decisión de que el Partido Popular y Vox han tomado para votar en contra de prohibir el despido por coronavirus. Solo Partido Popular y Vox votaron en contra de prohibir el despido por coronavirus, y esto quedará para la historia y será recordado. Y yo creo que también hay que hacer la reflexión que hacemos aquí muchas veces, y es lo importante que es tomar ciertas decisiones en momentos históricos como el que estamos viviendo, porque esto queda para la historia. Y dentro de un tiempo miraremos hacia atrás y veremos cuál fue la reacción y la responsabilidad pública que tomaron
nuestros representantes públicos, porque no hay que olvidarlo, todos los diputados y diputadas que hay en el Congreso de los Diputados han sido designados por el voto de la sociedad española. Y se supone que tienen que representar a la sociedad española, que sí está unida, confinada en casa y asumiendo la responsabilidad que le toca. Y aquí no todos los diputados y diputadas están asumiendo la responsabilidad pública que hay que asumir. Y ojo, porque tampoco hay que hacer brocha gorda. No hay que caer en la desafección política, en decir todos son iguales, porque no todos están actuando igual. No todos están actuando igual, es un hecho, porque ayer veíamos, por ejemplo, a Ciudadanos como, de una forma bastante proactiva en un momento como este, decían en Ciudadanos que estamos probablemente ante uno de los plenos más importantes de la democracia española, uno de los plenos más importantes de la historia de este país, por la situación más importante de la democracia, decía Edmundo Val, y es verdad que este es un momento en el que hay que estar a la altura. Y nos llama la atención porque es verdad que desde Ciudadanos han sido muy proactivos, proponiendo medidas, obviamente desde su espacio ideológico, desde su marco ideológico, desde lo que consideran que deben hacer las empresas, o la reducción de los tramos del IRPF, que consideran que tiene que ser prioritario. Algunas medidas que han propuesto desde ese partido político está en su marco ideológico: suspender la liquidación trimestral de impuestos, tramitar de manera urgente decretos como proyectos de ley para corregir las deficiencias. Ha hecho una serie de demandas al gobierno, pero muy basadas en lo técnico, en las necesidades. O como ha hecho el alcalde de Madrid, que dentro de su marco ideológico ha dicho que este es un momento en el que hay que remar todos en una misma y única dirección. Pero es que frente a eso nos estamos encontrando discursos que son absolutamente derrotistas, apocalípticos, que están tratando de erosionar la reputación del gobierno en un momento de esta extraordinaria sensibilidad. ¿Cómo será que hasta la OIT... Estaba hablando Guy Ryder, el director de la OIT, con Iñaki Gabilondo en el programa de televisión ayer en el Canal Cero, que analiza cómo será el mundo post-coronavirus, y decía Guy Ryder, el director de la OIT, España tiene que ser consciente de que el coronavirus no es un problema nacional, no es un problema local, hay que quitarse ya la boina y mirar a este planeta, porque el coronavirus, o somos conscientes de que es un problema que afecta al mundo entero, o no vamos a ser capaces de combatirlo. El COVID-19 es un enemigo de todos, es un enemigo global, mundial, y que tenemos que actuar también a nivel internacional y global. Los españoles tienen excelentes reflejos internacionales, son internacionalistas por vocación, y en este momento en que España tiene que contar con el apoyo del mundo, el mundo también tiene que contar con la solidaridad y la generosidad de los españoles. Eso decía Guy Ryder. Y escuchamos ayer precisamente a Guitarte, desde Teruel Existe, citando a Saramago y a Ensayo sobre la ceguera. Y decía, sí, porque en una epidemia todos somos víctimas, decía Saramago. Traer aquí hoy una reflexión de un premio Nobel de José Saramago. Calma, dijo el médico. En una epidemia no hay culpables, todos son víctimas. Y al hilo de esta reflexión, que creo que es muy oportuna, todos somos víctimas de esta situación, quiero decir que no entendemos desde mi grupo, no entendemos que seamos el único país sin unidad en la política, el único país de todos los que sufren la epidemia sin unidad en la política, a pesar de vivir una catástrofe inmensa de rango histórico. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablaré, además del elemento de actualidad, pero hoy en las portadas de los periódicos. Sí, la Unión Europea alcanza un pacto para desbloquear ayudas por 500.000 millones, dice hoy La Vanguardia en su portada. La Unión Europea pacta desbloquear $500 millones de euros contra la crisis, dice el periódico El País en su portada. El Eurogrupo se desatascó tras la presión de Alemania y Francia a Holanda. El acceso al dinero no estará sometido a ajustes o reformas como pedían España e Italia, y la mutualización de la deuda se aplaza a una futura cumbre. También, mientras tanto, los ministros de Finanzas de la Unión Europea demostraron de nuevo la noche del jueves que los avances solo llegan con la presión. Los 27 aprobaron poner en marcha un paquete de préstamos de más de $500 millones de euros para luchar contra las consecuencias económicas de la epidemia del coronavirus, tal y como pedían España e Italia.
rechazaba Holanda, el acceso a ese dinero no estará condicionado a ningún programa de ajustes o reformas. La presión a dos bandas de Alemania y de Francia, los Países Bajos, antes de la reunión resultó determinante, dice el periódico El País, para que se alcanzara el pacto. El texto acordado incluye ambiciosas propuestas inimaginables hace tan solo una semana, según aseguró el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno. Así que, bueno, una buena expectativa en ese sentido y, mientras tanto, además vemos cómo las noticias relacionadas con el avance de la enfermedad, la parte más sanitaria, la tendencia descendente continúa. Es una buena noticia que anunciaba María José Sierra desde el Ministerio de Sanidad. Al igual que les comentaba ayer, en base a los datos de los últimos días, continuamos con una tendencia descendente y el incremento diario es hoy también de un 4%. Y la misma tendencia, igual que venimos observando, se mantiene con el incremento de casos hospitalizados y de casos ingresados en unidades de cuidados intensivos, cuyo incremento es también de un 3%, igual que veníamos observando en días anteriores. Así que parece que los datos sanitarios no son negativos, pero mientras tanto, ayer lo que salía adelante, lo que se aprobaba en el Congreso de los Diputados son estas medidas, pero también da la impresión, parece que la prórroga al estado de alarma, además de haberse producido con menos apoyos, entre algunas críticas de los socios, pero parece que la prórroga, ayer el Gobierno vino a insinuar que se podrían suceder nuevas prórrogas también. Mientras tanto, la votación y la aprobación se produjo finalmente en el Congreso de los Diputados. Presentes 43 más 306 votos emitidos telemáticamente, sí 34 más 236 votos emitidos telemáticamente, no 7 más 47 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 2 más 23 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Así que no sabemos incertidumbre. Es verdad que las pandemias globales no vienen con manual de instrucciones debajo del brazo. Nadie nos ha dicho cómo se reacciona ante esto. Nadie nos ha dicho, pero sí había una cosa que sabíamos. La única que conocíamos de todo esto. Solo un buen sistema público, solo un buen sistema sanitario, protegiendo a sus profesionales y con material y con garantías para poder hacer su trabajo con calidad, puede defendernos, puede paliar en parte un avance como el del coronavirus, como el de la pandemia global. Pero no hay manual de instrucciones, así que nadie sabe muy bien cuánto durará el confinamiento. Estamos observando, dicen desde el Ministerio de Sanidad, un descenso en los contagios, pero nadie se atreve a vaticinar cuándo se podrá abrir este periodo de cuarentena, porque nadie quiere que se produzca de pronto una explosión de contagios que nos vuelva a colocar otra vez en la cumbre de esa gráfica. Mientras tanto, hay algunas cosas que ya sabemos que pueden mermar, por ejemplo, la igualdad de género. Ayer en Naciones Unidas, Guterres alertaba de que el coronavirus puede mermarla y anunciaba un informe de Naciones Unidas al respecto. The COVID-19 pandemic affects everyone, everywhere. But it affects different groups of people differently, deepening existing inequalities. Early data indicates that the mortality rates from COVID-19 may be higher for men, but the pandemic is having devastating social and economic consequences for women and girls. Today, we are launching a report that shows how COVID-19 could reverse the limited progress that has been made on gender equality and women's rights, and recommends ways to put women's leadership and contributions at the heart of resilience and recovery. Y mientras tanto, yo sigo francamente preocupado por saber qué estará tramando la extrema derecha Rocío Monasterio cuando ahora ya empieza a señalar a la derecha por no haber comprado material. Alguien tendría que explicar esta convulsión en la fuerza, porque yo todavía no la comprendo. Bueno, ahora, prensa internacional. Tenemos que hablar también, hoy, por cierto, tenemos un asunto francamente interesante. Se ha estrenado esta semana en Movistar Plus una serie de Mariano Barroso, dirigida por el director Mariano Barroso, sobre los inicios de ETA. La línea invisible. ¿Cómo nació ETA? Sospechamos que va a ser una serie de televisión de ficción, son seis capítulos, 6 episodios. Yo ya la he visto completa. Sospechamos que va a ser muy polémica, porque afronta
desde una transversalidad bastante amplia el nacimiento de la banda terrorista ETA, los primeros atentados. La línea invisible. La vamos a comentar con Mariano Barroso, con Ana Pastor, ahora a continuación. Vamos a hablar de la prensa internacional también. Y además escucharemos el relato de Ainhoa Goñi, hoy con un homenaje a todas aquellas personas que trabajan en los barrios, en las tiendas, repartiendo en estos días la mercancía, haciéndosela llegar a algunos vecinos, a personas mayores, trabajando en este gran gesto de heroicidad que están haciendo miles de personas a nuestro alrededor de forma silenciosa y a quienes debemos un respeto y un homenaje como el que hoy hace Ainhoa Goñi. Así que tenemos muchas materias interesantes hoy sobre la mesa. Y yo, mientras tanto, me sigo preguntando qué estará tramando la extrema derecha, ahora señalando a la derecha, que por cierto, con toda lógica, porque en efecto las competencias están transferidas, las competencias sanitarias, y parece increíble que haya que recordarlo. ¿Pero qué estarán tramando? ¿Estás escuchando La Cafetera? Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes nos aproximamos a la información internacional desde una perspectiva diferente a la del resto de la semana, porque analizamos cómo la prensa internacional está hablando de España, está proyectando la imagen de España en el exterior, a sus ciudadanos, y entonces allí encontramos numerosos temas relacionados, claro, en estos días necesariamente con la crisis del coronavirus que se está viviendo. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y me ha llamado la atención, hay un texto de Rafael Minder, es un corresponsal muy reputado en el New York Times, donde hay una evidencia, se desoyeron los consejos y es bastante crítico con la reacción política, reparte al gobierno español, pero también a las comunidades autónomas, ¿no? Sí, la verdad es que es un artículo bastante largo en el que intenta un poco pues pintar todo el paisaje de lo que ha sucedido con la epidemia, con la pandemia, en fin, en España. Tiene algunas imágenes o algunas frases que son bastante duras. Por ejemplo, habla un poquito de cómo pues la epidemia, aparte de haber forzado a la población a confinarse, pues ha dejado imágenes de pues médicos que tenían que utilizar bolsas de basura ante la falta de equipos. El hecho de que una pista de un palacio de hielo se convirtiera en una morgue, en fin, destaca eso, ¿no? Que ha dejado una serie de imágenes a las que los españoles no estábamos acostumbrados y que han provocado un gran shock en la población por el hecho de la falta de previsión. En este sentido, sí considera que el gobierno español le ha pasado un poco lo mismo que al resto de gobiernos de la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Han mirado lo que iba sucediendo en otros países como si fuera una película y no han sabido ver que la ola les iba a salpicar también y que debían tomar medidas. En este sentido, pues por ejemplo menciona que se ha acusado a Pedro Sánchez de falta de responsabilidad por permitir la manifestación del 8M, aunque destaca que también se produjeron en otros países. Por eso intenta hacer un panorama, o intenta pintar un panorama bastante amplio de lo que ha sucedido, pero sí también habla de las críticas por no haber previsto las necesidades de material sanitario, que esto ha dejado a buena parte de los profesionales del sistema de salud pues en una situación complicada. Y de hecho, una de las frases que también destaca es que España es uno de los países en el que, digamos, podríamos decir que más porcentaje de sanitario ha resultado infectado por el virus, pero es verdad que también pues destaca algo que otros medios han puesto un poco el foco, y es la división política, y cómo al final también toda la situación de la epidemia, digamos, los problemas que está generando el virus en España se han visto incrementados por la situación política, o por la reacción y la respuesta que se ha dado de la política. Pero no se refiere solo al gobierno, sino se refiere también, por ejemplo, a las comunidades autónomas.
en la que explica que tienen transferidas las competencias de los hospitales y en este sentido pues apunta que algunos de los errores también son achacables a las propias comunidades autónomas. También menciona la oposición, que ha sido muy dura y muy crítica con el gobierno y en general intenta pues eso, destacar que así como Portugal, que también lo menciona, pues ha tenido una reacción que en este sentido se mira con cierta envidia desde España, porque han conseguido contener el número de casos, el número de fallecidos y sobre todo ha habido una especie de cierre de filas a nivel político. En España esto no estaba pasando y advertía, citaba varios expertos que señalaban que quizás estaba juzgando con demasiada severidad al gobierno por todo lo que estaba sucediendo a consecuencia del virus, pero sí dejaba algunas dudas sobre la respuesta y sobre cómo se había gestionado un poquito la reacción y la respuesta en España a la pandemia. Es una crítica que también hemos observado en otros medios de comunicación internacionales, aunque lo que sí que se pone en evidencia es que en otros países ha habido una gran concertación entre la clase política, unidad, y sin embargo aquí en España estamos viviendo oportunismo, polarización, así lo destacan otros medios de comunicación internacionales, ¿no? Sí, es verdad que este artículo del New York Times lo destaca, pero ha habido otros dos esta semana que me han llamado la atención y que incidían un poco en esa idea, ¿no? Uno era de Financial Times, que destacaba eso, que incluso decía la división política regresa con venganza en España en plena lucha con el coronavirus, y en un artículo de su corresponsal, de Daniel Dombey, que destacaba eso, que mientras en otros países del mundo pues la crisis sanitaria había hecho que las rivalidades políticas se pusieran a un lado y había fomentado una especie de unidad para intentar responder a lo más grave y digamos a la situación de emergencia. En España no había sido para nada así y de hecho pues destacaba eso, ¿no? Que habían regresado las fisuras y la política de confrontación con venganza, era el término que utilizaba y resaltaba eso, recogía un poquito que desde el PP se había llamado mentiroso a Pedro Sánchez, que se estaba dudando de que las cifras de fallecidos fueran reales, que Vox también había pedido la dimisión y destacaba que en fin que en la población no estaba muy claro si esto iba a ser bien recibido por la población cuando en realidad la prioridad obvia es intentar resolver el problema sanitario. Y también destacaba eso que estas fisuras habían resurgido en un momento en que tanto el aspecto sanitario como la crisis económica que se teme que puede llegar son un reto de proporciones enormes para España que requeriría probablemente mayor unidad. Y el otro artículo que en este sentido señalaba esto era de Bloomberg. En este sentido era una columna de Ferdinando Giuliano, que es un columnista de Bloomberg bastante, en fin, especializado en Europa, es italiano, pero en fin, escribe un poco de toda Europa, y el titular era bastante duro porque decía algo así como que la tragedia en España era totalmente previsible, ¿no? Era bastante crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, al que consideraba que había dado muchos titubeos en su respuesta a la crisis, y mencionaba, por ejemplo, que autorizar las manifestaciones del 8M pues fue irresponsable, pero también volvía a insistir en lo mismo, que en España parte de la crisis o de los problemas se habían visto bastante agravados por la actitud y la respuesta del resto de la clase política. No se limitaba al gobierno, sino que en general se está señalando a toda la clase política. Volvía a mencionar también la actitud de la oposición y del Partido Popular, que calificaba directamente de oportunista y en fin, y sí destacaba un poquito también el tema de las comunidades autónomas, que es una cosa que quizá no se conocía tanto y que a raíz de esta crisis y de los problemas que ha habido tanto con digamos la contabilidad de los casos, de los contagios y digamos la gestión de los hospitales, pues les está llamando la atención y están poniendo el foco en ello. Claro, nos llama la atención que la prensa internacional ponga tanto el foco en la actuación del gobierno, porque en un país como este, con las competencias tan descentralizadas, las tienen las comunidades autónomas en materia de sanidad, es decir, el aprovisionamiento de material, por ejemplo, lo tienen que hacer las comunidades autónomas, por lo tanto tienen que estar atentas a las advertencias de la OMS y etcétera, etcétera. Pero esto es interesante y, sin embargo, una cosa que reconoce la prensa internacional es que la sociedad española sí que se ha tomado muy en serio todo este confinamiento, ¿no?
Pues sí, al menos desde Bloomberg, que ha elaborado un artículo y un gráfico que es bastante revelador de esto. España podríamos decir que está entre los países cuya población se ha tomado más en serio lo que llaman el distanciamiento social, ¿no? Las medidas de distanciamiento social. El gráfico que ha publicado Bloomberg lo han elaborado con datos de Google, que un poco con las herramientas que utiliza para Google Maps y en general todo el sistema de monitorización de usuarios que tiene, que muchas veces sirven para que te diga cuándo puede haber atasco y estas cosas. Han hecho una especie de informe evaluando pues la presencia y digamos los niveles de tráfico tanto rodado como a lo mejor en los sitios más turísticos, en los parques, en general un poquito intentando dibujar un poquito una especie de gráfico de cómo se está respetando en distintos países las medidas de confinamiento. Y en este sentido lo que intenta poner de relieve el artículo de Bloomberg es cómo hay grandes diferencias entre los países en función de la población y en función de distintas circunstancias, ¿no? Y España, Italia también y al principio no tanto Francia, aunque al final sí, se ve claramente como hay un respeto mucho mayor a las medidas de cuarentena y al confinamiento que en países como en Reino Unido, como en Suecia, donde los picos de incumplimiento, los picos en los que se ve no solo la capacidad o el movimiento que se comprueba con los datos de Google, incluso en algunos casos ha aumentado con respecto a lo que era normal o por lo menos se ha mantenido en niveles muy similares, en cambio en otros ha caído significativamente y este es el caso de España, ¿no? Si lo podéis echar un ojo, está circulando por internet porque el gráfico además lo permite ver bastante claramente, ¿no? Permite ver hasta qué punto ha bajado el movimiento y digamos los desplazamientos en determinados países desde que se ha declarado el estado de emergencia con respecto a los datos anteriores que también están en el gráfico y en este sentido sí que pone de relieve que en España pues está cumpliendo más allá de estos incumplimientos, de estas multas o sanciones que se están poniendo y que también están sucediendo, pero que en general, digamos, digamos en conjunto de la población, pues estaba cumpliendo con bastante seriedad. Bueno, también en estos días, ya hablamos aquí en la cafetera esta semana con uno de los protagonistas de esta serie de televisión, Diarios de Cuarentena. Es una serie de televisión de ficción, humorística, que hace cierto humor con la situación de confinamiento, con las situaciones que se están dando en algunos hogares, en algunos lugares, y ha llegado hasta la prensa internacional, lo destacaba Al Jazeera, ¿no? Sí, Al Jazeera le ha dedicado un reportaje, el hecho de que sea, lo describe algo así como la que se cree que es la primera serie del mundo hecha en cuarentena y digamos sobre la cuarentena y en cuarentena y que se estrenaba en televisión española. Destacaba un poquito el reportaje, pues la forma en la que se había rodado, en este sentido que los actores las habían rodado con sus propios teléfonos móviles, las escenas, les habían llegado el guión, cómo se había organizado toda la producción, eran unas cosas que destacaba el artículo, ¿no? Que se grababan en sus casas, recibían los guiones, luego se lo enviaban a los editores, al productor y sobre todo lo que ponía de relieve es que era un intento pues de intentar dar un poquito de entretenimiento ligero, digamos de cierto alivio con humor a la situación que se estaba viviendo en España. Destacaba eso, que se iba a emitir en Radio Televisión Española, que había actores como Carlos Bardem, el hermano de Javier Bardem, que participaban y que era un proyecto que se había montado y que se había organizado y coordinado de una manera bastante rápida y digamos con cierto ingenio y con cierta capacidad de respuesta, que es lo que habíamos estado comentando también, y en este sentido les ha llamado la atención lo suficiente como para dedicarle un reportaje. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados
por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series, en documentales, la ficción, cómo está retratando también el mundo en el que vivimos. Estamos tratando estos días, además, de la mano de Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Buenos días. Alejarnos del monotema, buscar otros asuntos que estén protagonizando además también la vida en el mundo de los documentales, de las series de televisión y que nos permitan oxigenar un poquito el ambiente y respirar y también abordar otros temas. Y hoy traemos una serie, La Línea Invisible. Es una serie original de Movistar, está dirigida por Mariano Barroso. Yo ya he tenido la oportunidad de verla, se estrenó antes de ayer, 6 capítulos muy interesantes sobre los inicios de ETA. Tú has podido ver algo, ¿verdad, Ana? Sí, yo ya he empezado a verla y bueno, yo creo que es una apuesta valiente porque va a recibir Mariano Barroso y creo que estamos en un buen momento para también contar lo que pasó en los inicios de ETA. Creo que ahora se está haciendo desde diferentes formatos, vamos a decir, y creo que está muy bien que Movistar y él se hayan metido en este lío. Mariano Barroso, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Un placer estar aquí con vosotros. Oye, te agradecemos muchísimo que nos atiendas porque la serie está recién estrenada y es verdad, decía Ana, en este país hablar de ETA, podrías hacer una serie sobre el IRA, los inicios, el nacimiento y no tendría la repercusión que muy probablemente tendrá esta serie, pero la aproximación es compleja, ¿no? Es un tema muy delicado, es un material muy sensible y ya contábamos con que iba a generar pues todo tipo de controversias y demás. Y además en este país es un asunto muy reciente y queremos que la gente vea la serie dejando a un lado los prejuicios, ¿no? Porque a veces los prejuicios nos impiden ver las cosas. Pero bueno, decía Ana que me van a dar, me tranquiliza mucho el hecho de que sé que nadie puede salir de sus casas en estos días y entonces eso me protege bastante. Hay quienes dicen que Euskadi es una entelequia. Yo puedo dar fe de que es tan real como se puede ver por esa ventana. Yo creo firmemente en la identidad cultural de nuestro pueblo, en su lengua, en su tradición. Y eso no es una fantasía, sino una realidad social. Algunos dirigentes de nuestra organización dicen que le estamos haciendo el juego al clero. Y yo me pregunto, ¿qué clero? Porque no hay nada más comunista que estar al lado de los débiles. Y si hoy estamos aquí todos reunidos es gracias a ese clero vasco y abertzale que arriesga como jamás arriesgarían cura español. El problema de esta organización no es decidir entre clero o proletariado, burgueses o explotados. El problema real, el auténtico, es decidir entre lucha o rendición, entre bombas o huelgas, entre sacrificio o resignación. Porque como dijo un poeta, el amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a las hierbas que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. ¡Unidad! Bueno, yo sobre todo lo digo porque siempre que se hace una aproximación a cualquier tema donde hay violencia, asesinatos, extorsión, etcétera, una aproximación del lado humano, tanto de Melitón Manzanas como en este caso del primer miembro de ETA, el que se considera que entró en activo de esta manera, pues siempre te pueden decir eso, que estás humanizando a los personajes, ¿no? Lo hemos visto 1000 veces en la historia de la ficción. Pero por otra parte, me imagino que el esfuerzo que habéis hecho por seguir un poco la senda de la historia, de lo que hemos vivido, que mucha gente no quiere recordarlo y mucha gente joven ni siquiera lo sabe, porque mucha gente joven ha nacido ya sin ETA. Sí, es una zona muy oscura de nuestra historia más reciente y que creo que explica muchas cosas y nos ayuda a conocernos. Hemos seguido, como dices tú, como lo llamas, la senda de la historia y luego también las reglas de la narración cinematográfica, ¿no? Que fíjate, ahora hasta las películas de animación, de dibujos animados, ya no permiten, no hace creíbles a los personajes de una sola dimensión. Cuando éramos pequeños veíamos a Tom y Jerry y la trama era siempre la misma, el gato que quiere atrapar al ratón y el ratón que no se deja atrapar, y esa era la única dimensión de todas las tramas y había 1000 capítulos de esas series. Ahora las series que hace Pixar, los personajes son complejos, son contradictorios, tienen su lado humano que todo el mundo tiene y tienen su lado, digamos, moral o amoral o inmoral, y eso es lo que los hace creíbles. Si no trabajas los personajes así, te hablo ya puramente de cuestiones casi de
de técnica narrativa no es creíble. Es decir, nadie se va a creer que los terroristas son unos señores que están envueltos en una nube negra de humo todo el día y tal, ¿no? O sea, la gente, cuando aparecen esas noticias en televisión que dicen han encontrado este tipo que tenía 37 cadáveres en el jardín, siempre salen los vecinos diciendo era un vecino estupendo, siempre me daba aceite cuando le pedía, es increíble, era un tipo amable. Así somos los humanos, ¿no? Así es la gente, y lo que hemos hecho ha sido, bueno, retratar, ser fieles a esa realidad de las personas. La realidad, la vida es muy policromada, está llena de matices, pero en el conflicto vasco, claro, ha habido siempre mucho reduccionismo. La banda terrorista ETA nace durante el franquismo, nace como una respuesta al franquismo. Sabemos mucho a partir de los años 70, pero antes de los años 70 la mayor parte de la ciudadanía no lo conoce prácticamente. De alguna manera habéis hecho un perfil sobre esos primeros pasos de la banda terrorista ETA, el primer asesinato, el de Melitón Manzanas, al que habéis retratado en la serie, pero incluso habéis jugado a mantener unos personajes que, como tú dices, son complejos, pero a la vez Melitón Manzanas tenía una reputación francamente mala, y en la serie lo que observo es que habéis hecho un perfil donde no se introduce demasiado en ese territorio. Sí se le ven algunos coletazos relacionados con la tortura, etcétera, sin entrar demasiado en los perfiles más duros, tampoco ni de los componentes de ETA ni del propio Melitón, ¿no? Bueno, si tú hablas con la gente que conoció de cerca a estas personas, pues te hablan de que era un Melitón Manzanas para su hija, por todos los datos que tenemos, era un padre excelente. Es decir, para su hija, Melitón Manzanas nunca torturó a nadie, ¿no? 1, 2, 3, pajarito inglés. ¿Te has movido? No me he movido. La mano. Venga, cuenta. Te he visto, papá. Y no me has visto. Que yo sé que no me has visto. 1, 2, 3, pajarito inglés. ¡Ahora sí! Eso sí que es trampa. Melitón, chamorro, que te pongas. Le he dicho que tienes que preparar el cumpleaños de tu hija. ¿Qué puñetas? Si le he dicho que hoy libraba. Del otro lado, Xavi Etxebarreta era un poeta sensible, un chico brillante, un estudiante de económicas muy adelantado a su tiempo y con mucho predicamento entre su gente, y un día agarró una pistola y apretó el gatillo. Yo creo que La línea invisible, o nuestra apuesta es esa, es valiente no por el hecho de tratar ese tema, sino porque traza justamente una línea, es decir, hasta dónde nadie está legitimado. Esto lo podemos ver ahora, ¿no? Es difícil en el momento, ¿no? Que es cuando ocurren los hechos, pero hasta dónde alguien está legitimado para decidir sobre la vida, sobre la muerte de otro ser humano, ¿no? Hasta dónde una persona está legitimado para torturar. Esos poetas jóvenes vendrán aquí, claro, a interesarse por literatura y por... Sí, algunos sí. ¿Y por qué no hacemos una cosa? ¿Y si usted se queda eso y les va enseñando a estos muchachos cuando vengan y les pregunta si le conocen, si saben quién es, si saben dónde vive, dónde yo lo puedo encontrar? Se llama Pepe, creo. ¿Cuánto le doy? ¿Una semana? Ya, pero yo no... No, usted sí. Porque si no le cierro esta cueva por vender libros comunistas. O se la quemo. Y me caliento las manos con toda esta mierda. Así que, ¿qué hago? ¿Viene usted una semana a verme o tengo yo que volver? Si equiparamos los conceptos... al final lo que ocurre es el Far West, y entonces cada uno se puede tomar la justicia por su mano, y lo que ocurre exactamente en esta tragedia, como en todas las tragedias, es que el destino juega su papel y es un papel determinante, en el sentido de que es el azar quien decide la muerte de uno que pasaba por allí, un guardia de tráfico que pasaba por allí. Ese es el primer muerto de esta etapa, ¿no? De este nacimiento de ETA, una vez que en la Quinta Asamblea deciden pasar a las armas. Entonces yo creo que la valentía radica sobre todo en el hecho de trazar esa línea. Y siempre recuerdo esa frase de Gandhi que a mí me inspira y me sirve de referencia, cuando decía que por una causa uno debe estar dispuesto a morir, pero nunca a matar. Yo creo que, bueno, es verdad que en aquella época estamos hablando de los años 60, están en plena vigencia las guerrillas latinoamericanas, la idealización de todos los movimientos revolucionarios en el norte de África, en Argelia, Latinoamérica, el Che Guevara, el Mayo francés. Fíjate que la muerte o el asesinato de Melitón Manzanas ocurre un mes después del Mayo francés, o 3 semanas después. Entonces, bueno, estamos hablando de esa época, pero a pesar de todo, creo que la línea clara está ahí. Cuando se cruza, ya todo pierde el control.
con cero riesgo. La dictadura va a durar 100 años. Euskadi no es Argelia, Maxi. ¿Y cuál es el camino? Las huelgas, la lucha obrera. Franco se descojona con la lucha obrera. La que se está organizando en la fábrica de bandas de Echevarri va a parar Euskadi. La empresa ha mandado a la policía para bajarles el sueldo a los trabajadores. Tenemos que estar ahí. O sea, que queréis convertir ETA en un sindicato, ¿no? ¿Tú cuánto llevas en la organización? ¿1 año? Bueno, hace 1 año al menos tirábamos petardos. José Antonio te está lavando el cerebro, Xavi. Mi hermano lo único que quiere es que los vascos sepan quiénes somos. Y si eso implica hacer cosas que nadie se atreve a hacer. Mientras Erreka y yo sigamos al frente, ETA no va a hacer lucha armada. La gente se va a desmotivar. ¿Pero qué gente? Nosotros, los vascos. Es que esto no va de vascos contra españoles, sino de explotados contra fascistas. ¿Entiendes? De hecho, esto es un eterno debate que yo he tenido con mucha gente también en Euskadi, ¿no? Pero yo creo que es planteable también que el valiente es el que no da ese paso, más allá de las circunstancias que creo que también retratáis muy bien en la ficción de lo que ha ocurrido, ¿no? Es verdad que hay ejemplos de sobra para ver, como el de Ibon Etxezarreta y Maisabel Lasa, el terrorista, ella viuda de Juan Mari Jáuregui, en un producto maravilloso que también emite Movistar de la Caña Brothers sobre lo que ha pasado en todos estos últimos años después del fin de ETA. Y no hay, como decía Barroso, no hay todo tiene matices, ¿no? Y yo creo que en este tema, incluso siendo difícil, es bueno hablar de los matices, del dogmatismo, del fanatismo. Pero quiero preguntarte también por la elección de los actores y de las actrices. Bueno, de la Torre soy tan fan que no voy a entrar porque todo lo clava y aquí ya hemos hablado con él hace poco. Me ha sorprendido mucho, además de Ana Castillo, que también soy muy fan, Alex Moner, que le tiene muchísimo peso, ¿no? Y no sé cómo llegaste a él. Alex es un excelente actor y reúne ya de tipo muchas características de las que parece que tenía el auténtico Xavi Etxebarrieta. Tiene un carácter muy introvertido, es un tipo de silencio, Alex es muy cerebral, es muy racional, al contrario que su amigo del alma Enrique Auqué, que hace de hermano también en la serie, pero es una persona muy entregada, muy disciplinado, muy riguroso, muy obsesivo en el buen sentido con el trabajo. Además conoce muy bien toda la historia vasca a nivel sobre todo emocional, porque su madre es de Azpeitia, todos sus abuelos, tiene toda esa parte de la familia de allí, ha vivido mucho tiempo en Euskadi y conoce, digamos, está lleno sus células están impregnadas de toda la problemática vasca, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual que Antonio, igual que Ana, igual que el resto de los actores, que es con los que yo creo que hay que trabajar y que es bueno trabajar, pues son actores que se entregan y que son en parte creadores, son coautores, por así decirlo, de la serie, ¿no? Porque se responsabilizan, se encargan de todo el territorio de sus personajes y van mucho más allá de las líneas que están escritas en el guión y de las directrices que uno les pueda proponer, ¿no? Entonces es un placer realmente trabajar con ellos. Claro, la historia de la banda terrorista ETA es una historia llena de diferentes etapas. No era la misma banda terrorista ETA la que comienza la lucha armada como una respuesta al franquismo que la banda terrorista del año 2008. Protagonistas radicalmente diferentes. Y aún así, cabe esperar que las críticas que os van a acompañar no van a ser menores. ¿Tenéis ya conciencia de alguna de estas? Bueno, ya sabemos en qué país vivimos, ¿no? Como os decía, yo creo que las críticas vienen siempre vienen de los prejuicios, ¿no? Porque quien vea la serie puede concluir que no hay un no es que no haya un posicionamiento, o sea, es que claramente estamos posicionados del lado de la vida o del lado de las soluciones. La ETA que estamos mostrando, y lo decía algún colega vuestro, es la ETA de Mario Naindía, y lo cual no quiere decir que no hubiera muchos que siguieran durante muchos años, pero fíjate, además hacemos especial hincapié, buscamos un momento de esperanza y no os desvelo, no os hago ningún spoiler para que la veáis hasta el final, pero hubo mucha gente y esa fue la realidad que abandonó. No solo en el capítulo 2 se cuenta la escisión, una escisión que además estuvo llena de trampas, estuvo muy trampeada porque el sector que triunfó hicieron una asamblea a su manera y avisaron a quien les pareció. Eso está documentado y tenemos referencias de primerísima mano, ¿no? Avisaron a quien quisieron para que acudieran a esa asamblea en la que supuestamente de forma, entre comillas, democrática decidieron pasar a las armas. Eso provocó la escisión de lo que hasta entonces había sido la dirección de la organización, que era que tenía una visión y una tendencia más obrerista, más sindicalista, y abogaban por un
concepto más de lucha unida a todos los trabajadores del resto de España y demás. Ganaron quienes buscaban lo que llamaban ya entonces la identidad nacional, los que defendían la identidad nacional vasca, y ahí cabía todo, ¿no? Cabía todo, como se ve en la serie también. Les tiene muchos defectos, pero es un tipo brillante. Y desde que Michel y Erreka se hicieron con el control de ETA, lo han ninguneado. Le han acusado de racista por priorizar el sentimiento vasco y de ser un burgués sin conciencia de clase. Pero él sí tiene claro el tipo de lucha que hay que hacer. Y estará encantado de saber que hay gente que quiere cambiar las cosas desde dentro. Por ejemplo, familiares de víctimas del terrorismo, no sé si en ese sentido, ¿qué mensaje les diriges? Mira, me consta que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, COVITE, me parece que se llama COVITE, sí está recomendando ver la serie. Está hecha con un profundo respeto a todo el mundo, es decir, lo último que buscamos es polémica. Y ayer, justo ayer o hace 2 días sacó un tuit Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, recomendando la serie y recomendando que se vea entera para analizar para verla en su globalidad, ¿no? Es decir, no hay una posición inequívoca, es decir, está fuera de toda duda donde nos posicionamos. Creo que no sé si queda alguien en este país hoy que reivindique la muerte. No sé si queda alguien, en algún momento lo hubo, debe haber alguno por ahí todavía, o que reivindique la espiral de locura y de violencia desatada que se produjo después de esto, pero desde luego no es ni nuestro caso ni el de nadie de los que están implicados, todo lo contrario. Es decir, yo no soy de la gente que dice hay que mirar hacia adelante y hay que olvidar el pasado. Yo creo que hay que mirar hacia adelante, pero hay que mirar al retrovisor de vez en cuando y dejadme que cite a Freud cuando aseguraba que la única manera de olvidar es recordando, ¿no? Yo creo que es bueno recrear, recordar y de dónde venimos, porque puede haber a veces tentaciones similares a las que vivieron aquella gente, ¿no? Pues es La Línea Invisible, es una serie original de Movistar, está dirigida por Mariano Barroso. Mariano Barroso, gracias de corazón. Muchas gracias a los dos y un abrazo fuerte. Un abrazo a los dos. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes de relato, cada semana en La Cafetera, este pequeño regalo que trae hasta la comunidad cafetera Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas. Un pequeño regalo que nos permite detenernos, dejar lo que estamos haciendo. Claro, yo no sé si es tu caso, pero a mí en estos días se me acaban las horas, el día no da más de sí, porque con tantas actividades y además con tantas convocatorias, música en directo a través de las redes, las videollamadas a la familia, todo esto, al final las horas se agotan. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar este relato. ¿A ti cómo se te está haciendo? ¿Muy cuesta arriba el confinamiento? La verdad es que no, pensaba que sí que se me iba a hacer cuesta arriba, porque soy muy activa y bueno, me paso el día haciendo todos los planes que se me ocurren y que me proponen. Pero la verdad es que estoy trabajando muchísimo, básicamente todo el día, y cuando tengo un hueco sí que aprovecho para hacer yoga. Entonces estoy en esa parte muy contenta porque de repente, al final, al estar en casa, ganas otros tiempos, porque yo no tengo a niños a mi cargo, ¿sabes? Que, en fin, que la gente que está en casa con los niños, la verdad es que tiene un trabajo extra. Entonces yo ese tiempo lo aprovecho y eso, hago yoga, me relajo y desconecto un poquito del día a día. Ya sabéis que, frecuentemente la voz que escucháis en estos relatos es la voz de Pachi Freites. Pachi Freites, buenos días. Hola, buenos días. Le pone voz a estos relatos, que además en este caso, Pachi, Ainhoa, la historia es bonita, Ainhoa, porque has elegido a uno de los héroes de todo este confinamiento, de esta situación, que es
precisamente la gente que todavía sigue trabajando, que está ayudando a que nosotros dispongamos de alimentos. Repartidores, gente que trabaja en las tiendas, ¿no? Es así, ¿no? Sí, hay muchos héroes en esta crisis. Los médicos son unos de ellos y están evidentemente luchando todo el día para salvar a estos enfermos, pero hay muchísima gente que nos están haciendo la vida mucho más fácil. Y en este caso la historia es de un verdulero, básicamente porque lo hemos hablado muchas veces. Sabéis que soy un amante de mi barrio, soy una amante y una apasionada de las tiendas de mi calle, de a 2 calles. Me gusta comprar en los negocios porque esa es la forma además de hacer que se mantengan. Y ahora es más importante que nunca. Ellos están dando el do de pecho y sabes que muchos están abiertos, están haciendo repartos a domicilio, encargándose además de personas mayores. Bueno, pues este es un pequeño homenaje para ellos. No tienen las 8, pero tienen el resto de horas para mí para aplaudirles. Y sobre todo me gustaría recordar que esto va a pasar. Vamos a salir más fuertes. Pero a mí me gustaría, lo decíamos el otro día también, que no olvidemos a todas esas personas que nos han apoyado y a todos esos profesionales que ahora y después tienen que seguir trabajando. Van a venir momentos duros, evidentemente, pero si hay que apoyar, si hay que ir a comprar, acordémonos de ellos, ¿no? Recordar a toda esa gente que nos ha estado ayudando. Pachi Freites, ¿tú qué tal llevas el confinamiento? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bueno, tengo de vez en cuando algunos arrebatos de locura. Pues, por ejemplo, el otro día me levanté por la mañana con un ataque de ansiedad tremendo, empecé a vaciar cajones, armarios y acabé vestido de escocés. Con una falda escocesa. Te he visto en las redes sociales, te he visto que pusiste la foto. ¿Quién no te ha visto, querido? Es que te dan arrebatos de esos, pero me tiré toda la mañana yo solo en el salón de mi casa vestido de escocés. Chico, el caso es matar la ansiedad. Total, además tú eres muy sociable, tú eres una persona que te gusta mucho la vida social, te gusta mucho compartir con las personas, juntarte y claro, sí. El confinamiento para eso. Lo necesito el contacto físico, necesito ver, necesito escuchar, necesito tocar. Ay, madre mía, pero bueno, saldremos de esta. Y lo que va a cambiar mucho también es tu profesión, Pachi. Tú eres actor, pero claro, ahora cuando volvamos, cuando se deshaga esta situación, en parte cuando el confinamiento se abra, los actores en todo caso siguen rodando y hay escenas con abrazos, con besos. Yo no sé eso cómo se va a gestionar. Sí, esa es una enorme duda que tenemos, porque claro, nosotros la cercanía y la similitud con la realidad es la base de nuestro trabajo, pero claro, en nuestra serie los personajes se abrazan, se besan. Sí. Y esa es una gran incógnita que tenemos. ¿Podremos hacerlo? ¿No podremos hacerlo? ¿En qué condiciones? Tendrán que hacer adaptaciones, seguramente. Los guionistas tendrán que adaptarse a la nueva realidad porque lo que parece es que tendremos que ir paulatinamente, volviendo a la normalidad. Pero eso parece que no va a pasar de la noche al día, aunque ya nadie sabe, porque en realidad ya no hago más vaticinios, que los vaticinios nunca salen bien. En todo caso, sí que hay que recordar, decía Ainhoa Goñi, a los protagonistas de esta crisis y esta semana los protagonistas, la gente que está trabajando, que está haciendo verdaderas heroicidades para llevarnos la comida, para trabajar en las tiendas, en los supermercados. Y es el relato de esta semana aquí, en los Viernes de Cuento con Ainhoa Goñi. Pachi Freites. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Vaya días más largos, vaya noches más inciertas. Me acuesto todos los días agotado. Desde hace unas semanas tengo jornadas maratonianas más largas que nunca. Y más nervioso que nunca, más orgulloso que nunca también. Pero también con más miedo que nunca. Eso sí, he aprendido a descubrir una sonrisa debajo de esas telas blancas. He aprendido a inventarme risitas detrás de esas protecciones azules. Y no dejo de mirar a los ojos a todo el que me encuentro, aunque sea de lejos, para descubrir que ese guiño es para mí, o que esa mirada me sigue. Ay, madre mía, el mundo no deja de sorprenderme. La gente no deja de sorprenderme. Los seres humanos son realmente increíbles. Tenemos una capacidad de resiliencia que descubrimos y redescubrimos a cada instante.
Cuando pensamos que no podemos más, seguimos tirando. Cuando creemos que no podemos sufrir más, seguimos aguantando. Cuando creemos que no podemos soportar un día más, nos levantamos al día siguiente con un nuevo propósito, con un nuevo objetivo. Y yo voy a seguir tirando del carro. Literalmente. Y luego además llegan las sorpresas. Ayer me aplaudieron por la calle. ¿Quién me iba a decir a mí que me iban a aplaudir en mitad de la ciudad un día cualquiera? ¡A mí! He tenido a toda la calle Mayor asomada a las ventanas y balcones como en cualquier día de fiesta. Todo el mundo mirando, joder, y yo con unas pintas. Iba cargado de cajas. Pues como casi cualquier día en mi vida. En la caja de arriba llevaba tomates Raf. Es una variedad que me encanta por su sabor y por su textura. Son imperfectos, cada uno de una forma, casi salvajes. Y no son rojo intenso. Pero para quien sabe mirar, ese verde anaranjado, ese naranja verdoso tiene un sabor imposible de olvidar. Los traigo de Almería, de la Cañada de San Urbano. Se los compro a Paco, desde hace ya un montón de años. Al lado de los tomates, llevaba 2 lechugas enormes. Siempre pongo los tomates y las lechugas juntos porque me gusta la mezcla de colores y de formas. Los dos son rebeldes, las lechugas especialmente. Romanas, con hojas rugosas, destartaladas, como si estuvieran despeinadas. Son únicas, de un verde oscuro intenso, y cuando las muerdes, tienes que cerrar los ojos de inmediato porque te arrollan los matices, los aromas. El sabor te llena la boca y te revuelve el cerebro. Coño, saben a lo que tienen que saber, y huelen a campo después de la lluvia. Estas me las traen del Baix Maestrat, en Castellón, y se las compro a José. En la segunda caja llevaba unos espárragos para quitar el hipo. De los Arcos, en Navarra, enormes y sabrosos. Cojonudos les dicen, y no me extraña. Se los compro a Pachi, una barrico cabezota que me incluye en el pedido varias veces al año, un par de botellas de vino de Rioja, así, como sin querer. Y mis dátiles son de Elche. Se los compro a Vicent, un chaval de apenas 30 años, y antes que él, se los compraba a su padre. Me han vuelto a aplaudir cuando entraba en Malasaña desde Chueca. Llevaba el carro a rebosar y arrastraba las ruedas casi a trompicones para pasar por la calle Espíritu Santo, subir por San Andrés y meterme por Ruiz. Me hubiesen aplaudido más si hubiesen visto las naranjas valencianas y los plátanos de Canarias. Eso sí que es fruta de verdad. Pero aun sin verlas, me aplaudieron igual. Hoy me han llamado héroe. ¡Héroe! ¡A mí! Madre mía, que no soy ni médico ni enfermero. A mí, que no salvo vidas. Héroe. Pero hombre, por Dios. Y la gente gritaba gracias desde cada rincón de la calle y hasta se han puesto a aplaudir. Anda, que están todos más locos. No sé si me ha sorprendido más oír esas palabras u oírlas tan claras en un barrio que habitualmente no conoce el silencio. Porque mira que está raro el barrio. Las calles están vacías. El aire está como contenido, a la espera, congelado en el tiempo. Pero esto acabará pronto. Y ahora caigo. Ahora me he dado cuenta. No todos los héroes llevan capa, no. No todos los héroes trabajan en hospitales. No todos los héroes cuidan de la misma forma. No todos los héroes salvan de la misma manera. No olvidéis. ¡No me olvidéis! Les he gritado a los que me aplaudían por las ventanas. ¡Soy Pablo! ¡El de la verdulería de allá al lado! ¡No me olvidéis! ¡Venid a verme en cuanto salgáis de casa! Y les he saludado como si fuera un actor al final de la función. Y luego ya pues me he ido, porque ellos seguían gritándome ¡gracias, gracias! Y yo ya me moría de vergüenza y no sabía qué hacer. Así que he cogido el carro y he seguido con el reparto. No olvidéis. ¡No me olvidéis! No olvidéis a Pedro. Arregla zapatos desde hace 30 años en la esquina de tu edificio, o a 5 minutos andando a 2 calles. Es de tu barrio.
Y no dejes de ir a la pescadería de Carlos, que sepas que él es el tercero de su familia que la regenta. Él, que alardea cuando puede y asegura que su familia llegó aquí antes de que el barrio tuviese este nombre. Aunque no se lo cree nadie. Y vete a ver a Karim. Es el florista de tu calle, de tu manzana. Ese que tiene una sonrisa infinita. Le decimos que es el más gato de todos porque, aunque ni le entendíamos cuando llegó, se viste todos los años de chulapo en la paloma. Aunque yo creo que es porque piensa que la gorra le queda bien. Bueno, y si todavía no conoces a Toñín y a Rafa, te acercas a su restaurante. Son los que ponen las mejores tapas del barrio, gratis. Y te regalan 1000 horas de charlas cuando tienes un mal día. Ay, la plaza del 2 de Mayo no sería la misma sin ellos. Son herederos de su padre, amantes del barrio en el que trabajan. Ellos estaban allí antes de que el mundo cambiara y te cuidaron cuando las cosas te iban mal. Ellos son los que quieren seguir, los que han luchado en silencio estos días. Somos los que seguiremos luchando día a día cuando estos días pasen. No olvidemos. Porque esos sitios han sido nuestras casas antes de esta crisis, porque os hemos estado cuidando también estos días, porque estamos recorriendo las calles cargados de comida y de recaos. No olvidemos, no olvidéis, porque pronto, muy pronto, nosotros subiremos nuestras persianas, apartaremos las rejas, levantaremos los toldos y seguiremos recogiendo los tomates de un campo cercano. Somos los que hemos resistido. Somos los que queremos seguir resistiendo ahora que vienen tiempos oscuros. Somos los que os hemos ayudado. Bueno, yo volveré a ver a Toñín y a Rafa en cuanto abran el bar. Le compraré las flores a Karim, iré a ver a Lourdes, que tiene los mejores cafés y vinos del barrio. Y sí, seguiré comprando los tomates y los dátiles donde siempre. Voy a demostrar que he entendido el mensaje, que esta crisis me ha cambiado, que protejo a los míos. Y ellos, ahora y siempre, ya son parte de mi familia. Cada uno hace la guerra a su manera. Cada uno muestra amor a su manera. Cada uno resiste a su manera. Y cada uno ayuda a su manera. Y yo he elegido la mía. Yo he elegido a los míos. No olvidemos. ¡No nos olvidéis! La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.